Amén. Estamos hablando acerca de el sentido, el camino, el sentido en la vida. Amén. Yo les decía hace un tiempo atrás, hermanos, que la verdadera satisfacción en la vida no lo dan los recursos que tenemos para vivir, sino la razón para la cual vivimos. El sentido que le damos a la vida. El sentido no es lo mismo que la dirección es norte-sur, pero el sentido es o norte o sur. Y un día Jesús dijo, busquen el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. Dentro de todos estos conceptos, Jesús también está hablando de una profunda satisfacción del alma mientras estamos en este mundo. Y necesitamos en estos tiempos refugiar nuestra vida y nuestra alma en el reino de los cielos. No vivir en una actitud de creencia y mucho menos de una simple religiosidad que nos haga vivir en una orfandad constante. Recién cantábamos acerca del Padre y de la casa del Padre. Ese lugar de refugio, esa sensación de protección es la que necesitamos y es la que necesita la sociedad en este tiempo. El domingo pasado y los domingos anteriores te hablábamos acerca de cómo Jesús comenzó el ministerio. Y la Biblia dice que lejos de que Jesús lo comenzara en el mayor centro religioso y de estudio de la revelación de Dios de aquellos tiempos, que era Jerusalén, donde estaban todas las escuelas rabínicas, Jesús se fue a Galilea. Y la Biblia dice de Galilea en Isaías, región de sombra de muerte, Salmavet, ¿no? Región que está bajo una capa de muerte. Es evidente que se le consideraba así porque en aquel tiempo, en ese lugar, la gente estaba bastante alejada de lo que en Jerusalén se consideraba que era lo más de lo más en la búsqueda de Dios y sobre todo en el centro del culto a Dios, que era el templo de Jerusalén. En aquellos días había muchísimos grupos de todo tipo, pero si yo tuviera que dividirlo en 3 grandes bloques, porque si no sería esto muy largo, y casi te diría que va en una progresión de sur a norte. Los mega ultra conservadores se fueron de Jerusalén hacia el sur, hacia el desierto, porque se consideraban que los de Jerusalén eran demasiado mundanos, hipócritas y paganos, y se refugiaron en el desierto de Judea y alrededor del Mar Muerto, y por eso hoy tenemos los rollos de Qumran y todo esto, con todas las comunidades que se formaron allí. Luego tenías todo este centro casi de fanatismo religioso también en Jerusalén, con toda la hipocresía de los saduceos y todo lo demás. Pero en el norte la gente, en algunos casos, ni siquiera leía y escribía en hebreo porque no habían sido formados en sinagogas, sino que se dedicaban a sus cosas, pero había una gran diferencia. Tenían un corazón sencillo, una fe sencilla. Y fue allí en Galilea donde se hicieron los milagros más grandes, donde sucedieron cosas realmente extraordinarias, aún de gente que ni era judía. Y Jesús habló de la fe de esta gente. Y yo noto como que en este tiempo tenemos que buscar el refugio del reino. Miren, hermanos, yo, aún con familiares míos, con gente amiga mía, que no están en iglesias evangélicas, sin embargo, están buscando a Dios. Y yo me estoy sorprendiendo de tanta gente alrededor del mundo que no está en ninguna iglesia y están teniendo unas experiencias con Dios que son realmente impresionantes. Que cuando Dios decida juntar todo este rebaño no vamos a quedar sorprendidos. Y te voy a decir algo más. Mucha gente que está en el mundo evangélico no son. Y muchos los que están afuera son. Y esta es una gran realidad. Y nosotros nos hemos quedado con la credencial de cristianos evangélicos pensando que una vez que te bautizaste ya fue para siempre. Ayer le decía a Lili, me duele mucho cómo nos hemos hecho conceptos aún del arrepentimiento y de tantos conceptos bíblicos que ni siquiera están en la Biblia. Mira, te voy a comentar algo. Mira, la palabra pecado original no está en la Biblia. No está en la Biblia, la palabra original de pecado original. Y porque algún teólogo de hace 4 siglos lo habló y todos los seguidores lo siguieron y lo dijeron, hoy creo que la gente piensa que es más bíblico que si estuviera en la Biblia. Sin embargo, creo que vienen tiempos en los cuales la presión del sistema del mundo, la presión del tiempo que estamos viviendo,
y sobre todas las cosas la obra de Dios soplando en mucha gente que no está dentro de la microcultura evangélica va a traer una renovación. Muchos se resistirán, pero otros se abrirán y vamos a ver una vida nueva. Pero para esto necesitamos tener el corazón abierto. El texto de Mateo capítulo 4, que habla de los comienzos de Jesús en Galilea, que leíamos el otro día, dice el versículo 16, bueno, lo voy a leer de nuevo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo te he hablado mucho de esto, yo quiero hablarte ahora acerca de este arrepentimiento del que Jesús hablaba. El reino de los cielos, te decía, nos marca el sentido constante de nuestra vida. Pero por otro lado, muestra siempre una constante satisfacción para el ser humano. Yo hace un tiempo atrás te decía que Sigmund Freud, por ejemplo, decía que el ser humano vive en una constante búsqueda de placer, ¿no? De satisfacción de los sentidos, placer, satisfacción momentánea y profunda, intensa. Y él lo asoció todo con esto, por eso se le fue la cabeza y escribió cada cosa que nos ruborizan hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, con todo el respeto a todo esto, yo creo que estaba totalmente equivocado. El ser humano siempre está en la búsqueda de la satisfacción, que no es necesariamente el placer. Todos los seres humanos necesitamos satisfacción. Esa es la búsqueda constante. La satisfacción habla también de una constante carencia y necesidad en nuestro mundo emocional, nuestro mundo afectivo. Y mueve al mundo intelectual en esta búsqueda de esa satisfacción profunda. Cuando nos casamos, entre todo lo que anhelamos en un matrimonio, lo que anhelamos es una profunda satisfacción. Por eso mucha gente fracasa en sus matrimonios, porque está constantemente demandándole al otro que le satisfaga. No voy a hablarte de esto, no voy a hablarte del matrimonio, ¿no? Pero es evidente que la búsqueda de la satisfacción es lo que nos ha movido siempre. Jesús habló de esto. Y Jesús habló de la satisfacción profunda que manifiesta el caminar con Dios. Y la satisfacción es lo más profundo del ser. Pero tampoco te voy a hablar de esto porque ya te he predicado en otros momentos sobre esto. Pero la parábola del hijo pródigo es un compendio, es un resumen de lo que es la historia del ser humano y la historia y de lo que la Biblia revela. Y precisamente habla de la satisfacción profunda del ser humano. El hijo de la parábola se va buscando satisfacción en los recursos que se llevaba, pero cuando se acabaron los recursos se acabó la satisfacción. Porque hay que entender que cuando nosotros depositamos nuestra satisfacción en los recursos que tenemos, esta siempre dependerá de esos recursos. Por lo tanto, cuando los recursos no estén, la satisfacción tampoco estará. Esta es la razón por la cual mucha gente siempre está insatisfecha, porque siempre los recursos se van agotando. El hijo pródigo se le acaban los recursos y cae en una profunda insatisfacción. Si tú te fijas en la parábola, Jesús no dice que el hijo pródigo en algún momento desarrolló sentimiento de culpabilidad. No existe eso en la parábola. En la parábola existe existe una manifestación de una profunda insatisfacción. Relatándose en la parábola con el de comer algarrobas con los cerdos y llegar a lo más bajo para poder satisfacerse. O sea, aquello que yo dije un día jamás lo haría, lo termino haciendo. O sea, termino violando mis principios, violando mi educación con el único objetivo de poder sentirme satisfecho, ¿no? Esa es un poco la enseñanza. Y la satisfacción plena en tanto también a la restitución de la dignidad como ser humano y la dignidad en la relación con Dios, la encuentra el hijo de la parábola cuando se encuentra con el Padre. Toda esa parábola, de verdad, Jesús abunda en terminologías que son maravillosas. Por ejemplo, literalmente dice que le besó. No dice solamente le besó, literalmente en griego da a entender le besó con fuerza y ternura al mismo tiempo, con cariño. Como cuando Lili coge a Tiago, ¿no? ¿No? Le arranca los mofletes con besos, ¿no? Bueno, pues más o menos algo así, ¿no? Un amor profundo. Habla de una abundancia en la satisfacción de este hombre que regresa, pero habla de algo importantísimo, que es el arrepentimiento.
Yo quiero hablarte un poco de esto porque a mí me duele cómo creo que hemos tergiversado mucho el concepto de arrepentimiento. Me da mucho temor lo que voy a comentarte ahora porque temo que no quiero equivocarme ni que se me malinterprete y me terminen echando de FADE y de todas las organizaciones evangélicas por hereje, ¿no? Pero creo que hemos malinterpretado o mal usado muchas veces el término arrepentimiento. Nos hemos basado en muchos casos en teólogos que hablaron sobre determinados conceptos sacados del catolicismo romano en aquellos tiempos en los cuales la iglesia protestante acababa de dividirse de Roma y se quedaron con algunos conceptos romanos sacados de la Edad Media y que nada tienen que ver con las enseñanzas de Jesús. Mucha gente tú le hablas de arrepentimiento y lo asocian con culpabilidad y no es sinónimo. He escuchado tanto hablar de la culpabilidad del hombre. Yo te voy a decir algo claro. En el Nuevo Testamento solo aparece 2 veces la palabra culpa. Búsquenlo. Tú que eres especialista en griego, buscadlo. Solo 2 veces el concepto de culpabilidad. Nosotros, me está dando un miedo tremendo lo que estoy diciendo. Nosotros confundimos. Tenemos que entender que la palabra es la palabra. No hablo de la palabra de Dios, hablo de la palabra. Las palabras son las palabras. Y una palabra es una palabra, no es otra palabra. Bueno, yo sé que parezco Rajoy, ¿no? Pero lo que dice debe ser lo que dice. Y nosotros a veces metemos en el mismo saco la palabra culpa y la palabra culpabilidad. Aunque una se desprende de la otra, la palabra culpa tiene 2 significados grandes. Por un lado, es cuando se te imputa la responsabilidad por un hecho. Eso es culpa. Eres responsable de lo que ha sucedido. Pero por otro lado, la culpa como sentimiento. Y es aquí donde nosotros metemos mucho la pata. Es cierto que tú puedes ser responsable de un montón de hechos, pero hay que tener muchísimo cuidado con la culpa en tanto sentimiento. La culpa como sentimiento es la culpabilidad en algo. Y esa culpabilidad es el sentimiento o la toma de conciencia por el daño causado por un hecho. ¿De dónde? Aquella persona que nunca se da cuenta que produce un daño con sus hechos, nunca se sentirá culpable. Cuando tú le hablas a alguien en la calle acerca de arrepentirse, te va a decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Precisamente porque se confunden estos 2 conceptos. Porque se confunde el concepto de culpabilidad con el concepto de arrepentimiento. Yo no era un mal chico. Ya no lo soy porque ya no soy un chico. Pero yo no era un mal chico. Yo era un buen tipo. Hacía cosas como cualquier otro muchacho. Me emborraché algún par de veces. Tampoco consideraba que eso fuera muy malo. Cuando no conocía a Jesús, por supuesto. Pero nunca robé, nunca le hice daño a nadie, nunca me pasé de la raya con una chica. Yo te dije una vez, mi madre siempre me decía, todas las chicas son como tu hermana, Dani. Así que yo veía una chica, veía la cara de mi hermana y ya está, ¡pum!, ¿no? Hasta que el Señor me liberó de eso y conocí a Lili. Pero cada vez que veía una chica, al poco tiempo ya le veía la cara a mi hermana, así que decía, pues, ya está. ¿No? Siempre fui un buen amigo. Nunca robé, nunca maté a nadie, nunca maté una gallina, nunca hice nada raro, ¿no? Sin embargo, un día me arrepentí. Necesitamos un verdadero arrepentimiento. Y a veces no lo entendemos a esto. Por eso no terminamos de caminar hacia Dios. Por eso no terminamos de conocer realmente todo lo que significa este mundo de la casa del Padre. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con un retorno. En hebreo hay 2 palabras generales para arrepentimiento. Una de ellas es un verbo, que es shub. Y este verbo, shub, significa retornar, lo hemos dicho tantas veces. Es un giro de 180 grados. Tú vas caminando hacia el sur,
y decides volver tu rostro y tus pasos exactamente hacia el norte, no hacia el noroeste, hacia el norte. Eso es volver en hebreo. Muchas veces se usa en la Biblia este concepto. Jesús habló de este concepto. Sin embargo, en el mundo cristiano, en todas las traducciones e interpretaciones que se han hecho acerca de los conceptos bíblicos, se transformó el arrepentimiento en culpabilidad y no en retorno. Y esto genera un gran problema, aún en el matrimonio. Porque a veces no pedimos perdón porque no nos consideramos culpables de algo. El asunto está que no se trata de eso, se trata de retornar, de volver, de girar. Por lo tanto, el concepto de arrepentimiento está muy por encima del concepto de culpabilidad. Ahora voy a intentar explicártelo mejor. El concepto de arrepentimiento tiene que ver, según Jesús, porque para eso está la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo describe perfectamente el pensamiento judío de Jesús y de la historia del Antiguo Testamento, de Dios llamando a su pueblo para volver a su casa, para volver a su presencia. Obviamente que el ser humano tenía el camino cortado, por eso era necesario que Dios se hiciera hombre para unir esa parte del camino y nos representara a nosotros en el perdón. Pero este es otro tema. Y por eso cuando nosotros estamos unidos por la fe con Él como el humano resucitado, está a la diestra del Padre y nos representa a todos los humanos. Pero este es otro tema. Lo que te quiero decir simplemente es que nosotros necesitamos retornar. Por eso confundimos culpabilidad con arrepentimiento, pero son conceptos muy diferentes. Te decía, la idea es volver. Pero volviendo al tema de la culpa, te dije cuando se imputa un hecho, pero también esa culpabilidad como sentimiento generado por la toma de conciencia sobre las consecuencias de algo que hiciste mal. Es un sentimiento de responsabilidad sobre las consecuencias de lo que hiciste. En la culpabilidad es un sentimiento, cuando hablamos del sentimiento de culpa, que tiene que ver con la madurez también. Cuando tú maduras lo suficiente para darte cuenta que tus actos afectan como una consecuencia directa a tu entorno, entonces aparece esta sensación de culpabilidad. Sé que él llora porque yo le he causado las lágrimas. Te vas a dar cuenta que mucha gente ha sido educada, no digo a propósito, pero en forma equivocada para lo contrario, porque han sido educada en el egoísmo y en el individualismo, de donde las lágrimas de otros son consecuencias de él, no mías. Pero ese es otro tema. Pero la culpabilidad, te decía, no es sinónimo de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento aparece muy pocas veces la palabra culpabilidad. Yo creo, por lo menos lo que yo he visto, 2 veces. 2 veces, y hay que interpretarla muy bien. Sin embargo, en el Nuevo Testamento aparece muchísimo la palabra arrepentimiento. Una de las cosas que a mí me preocupa, y orábamos aquí el jueves, es por qué mucha gente en nuestro contexto aquí en España, por qué muchas personas están abiertas a Dios, les interesan las cosas de Dios. No tienen problema de que tú en una reunión familiar ores por los alimentos, ore por ellos, sin embargo nunca emprenden el camino de vuelta a casa. Piden oración estando lejos, piden milagros, pero no terminan de dar el paso de caminar hacia la presencia de Dios. Y yo creo que estamos muy metidos dentro de argumentos que no tienen nada que ver con lo que Jesús enseñó. Cuando Jesús comenzó, te decía recién, en Galilea. Gente que no tenía grandes conceptos religiosos estructurados basados en el fanatismo religioso. Luego, con aquellos discípulos y con todos estos hechos de milagros y señales que se hicieron en Galilea, entró en Jerusalén, donde también se hicieron milagros, pero ahora todo lo que él traía, todo el bagaje, era testimonio de quién era él y de lo que estaba enseñando. Sin embargo, en Jerusalén la gente estaba llena de argumentos basados en una teología tergiversada con el tiempo. Por eso, obviamente que quien pueda ver su responsabilidad en un daño,
Cuando una persona ve su responsabilidad en un daño, cosa que es un acto de madurez y que debemos verlo, no está mal sentirnos culpables. Claro que hay que sentirse culpable muchas veces porque somos responsables, debemos ser responsables de lo que hemos hecho. Esas lágrimas las causaste tú. O sea, hay una responsabilidad, no estoy hablando lo contrario. Pero lo que quiero decirte es que cuando alguien hace esto se sentirá culpable. Y si es honesto y de buen corazón, intentará reparar ese daño y tal vez proceda al arrepentimiento por esto. Pero no siempre la culpa te va a guiar a un verdadero arrepentimiento. No siempre la culpa te guiará a un verdadero arrepentimiento. Es más, hay gente que usa la culpa para fortalecerse aún más en sus actitudes. Porque lo que quiere es no sentirse mal y intentará buscar argumentos para culpar a otro. Eso además es parte de lo que hoy llamamos el maltrato psicológico. Es aún acusar a la víctima, es culpabilizar a la víctima de su propio daño. La culpabilidad no determina necesariamente un cambio de conducta permanente, porque mucha gente se sentirá culpable, se reprimirá durante un tiempo, pero luego la volverá a hacer. ¿No entiendes a esto? Y lloran de culpa. Pero a los 2 meses se les pasó y lo vuelven a hacer, porque siguen en el mismo sitio. Simplemente fueron conscientes del daño, se olvidaron del daño y volvieron a hacerlo. Mi abuelo decía, y vuelve la mula al trigo, ¿no? Muchas personas viven con la culpa, pero sus conductas nunca cambian. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Si un tiempo atrás alguien me decía, Dani, ¿por qué soy así? Le dije, porque te faltaron un par de tortas cuando tenías 7 años. ¿Qué quieres que te diga? Estás siempre dando vueltas sobre lo mismo. Tú no eres consciente del daño que causas en tu entorno. Eres consciente durante un mes y cuando los demás asumen el dolor, se les cicatrizan las heridas, otra vez vuelves a hacerlo. Y eso tiene que ver con nuestros pecados y nuestra conducta con Dios. La culpabilidad no necesariamente te va a llevar a un cambio de conducta. La culpabilidad, te lo vuelvo a decir, es una toma de conciencia del daño que causan mis actos. Cuando tú lees en la Biblia, te das cuenta que Dios va muy por encima de esto. Dios no quiere la eterna culpabilidad del ser humano. Dios quiere que el ser humano viva. Por eso proviste un camino. Te lo vuelvo a decir. La parábola del hijo pródigo explica claramente todo esto. Por eso, lamentablemente, en el mundo cristiano se enfatizó la culpa sobre el arrepentimiento. Te lo vuelvo a decir. Lamentablemente, en el mundo cristiano, no importa de qué nombre sea, se enfatizó la culpa por encima del arrepentimiento. A veces decíamos, por mi culpa, ¿cómo era? ¿Cómo que dicen? Por mi gran culpa. Bueno, yo no lo dije mucho, pero se enfatizó la culpa sobre el arrepentimiento. O sea, que se enfatizó, escúchame bien, el hecho malo sobre la conducta nueva. Eso en la pedagogía es una aberración. Enfatizar el hecho malo sobre la conducta nueva. Si tú quieres educar a un niño, jamás le enseñarás a caminar bien en la vida si solamente le estás enfatizando los hechos malos en lugar de enseñarle un camino bueno. El hecho malo es el punto de partida, pero la vida tiene que ser trazada por un camino de una nueva conducta. No basta con que le digas, tú eres un niño muy malo, caprichoso y no sirves para nada. Es cierto que es malo, caprichoso y por ahora no sirve para nada. Pero puede servir para mucho. Enfatizar el hecho malo sobre el camino nuevo es una aberración. Lamentablemente en el mundo cristiano se ha enfatizado el hecho malo sobre el camino nuevo. Me da miedo todo lo que estoy diciendo porque se puede malinterpretar. Pero he luchado mucho con esto y si los que me conocéis sabéis que ahora estoy muy nervioso. Porque sé que lo que estamos diciendo caminamos en un límite muy fino. Y pido a Dios que me ayude.
Exactamente contrario a la manera en la que Jesús lo transmitió, que enfatizó el camino de vuelta sobre la culpa. No digo que en la Biblia no se diga que el ser humano es responsable del pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la Biblia, o Jesús al menos, enfatizó el camino de vuelta a casa sobre la culpa del hombre. O la culpabilidad, mejor dicho. El ser humano es responsable, pero el sentimiento de culpabilidad estaba en segundo lugar por debajo del camino de vuelta. Cuando yo digo estas cosas a mucha gente, lo primero que me dicen es, sí, pero la Biblia dice cuando venga el Espíritu Santo te dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. Sí, pero Jesús lo explicó. Sobre quién era la justicia y el juicio. Pero ¿y qué es pecado? Pecado es jamartía. Pecado es errar el blanco. Pecado es salirte del camino de la vida. Es todo aquello que te saca de la vida de Dios. Por lo tanto, si te sales del camino por un mal acto, te vas a sentir responsable y probablemente te das culpabilidad. Pero la convicción de pecado es precisamente que el Espíritu Santo te da convicción de que ese no es el camino correcto y tienes que volver al camino de vida. El arrepentimiento tiene que ver con un camino de vuelta. No necesariamente tienes que sentirte mal para arrepentirte. Yo no sé si me estás entendiendo. Siempre hemos asociado que el arrepentimiento tiene que ver con sentir una profunda culpabilidad. La Biblia no dice eso. Es probable que tú no te sientas muy culpable de nada. Yo nunca me sentí muy culpable. Sin embargo, me arrepentí. Porque mi camino no tenía nada que ver con el camino de Dios. Conocía la Biblia, la había leído muchísimo, pero yo vendía Biblias. Vendía libros religiosos que ni siquiera creía en ellos. Cada vez que había procesiones, fiestas y todo lo demás, yo pedía permiso, iba con mi mesa y ponía, porque era buena venta. Y aprovechaba para poner ahí, vender flores y vender plantas. Y ponía un puesto que tenía flores, libros religiosos y Biblia. Y hablaba con los curas, los sacerdotes de las capillas donde se hacían y ellos me daban permiso y yo ponía ahí. Para mí ese mundo era una gran fuente de ingreso. Pero no conocía realmente esto. No era un mal tipo, no engañé nunca a nadie. Y yo sabía que vendía cosas buenas. No hacía daño. Sin embargo, un día me arrepentí. A veces cuando yo empecé en mi vida cristiana, escuchaba gente, yo fui drogadicto, alcohólico, violador, asesino, ladrón. Yo dije, madre mía, si llega a aparecer la policía aquí, te lleva. Ten cuidado con los testimonios que cuenta en la plaza, porque van a preguntar, ¿tú has pagado estas deudas con la sociedad? Yo no pagaba nada, yo era no sé qué, no sé. Yo decía, yo no era tan mala gente. ¿Yo de qué me arrepentí? Porque en mi mente, porque yo veía que el mundo en general cristiano asociaba arrepentimiento con una culpabilidad, de donde aquellos que habían sido delincuentes eran más cristianos que aquellos que no habíamos sido tan mala gente. Pero la Biblia no asocia la culpabilidad con el arrepentimiento. Y por este error de concepto, mucha gente no camina con el corazón y con el rostro hacia la casa del Padre. Y viven en una eterna conducta religiosa dentro del mundo evangélico, sin gustar la satisfacción plena que significa el estar cara a cara con Dios. Y te decía exactamente contrario a la manera que Jesús lo transmitió. Enfatizó el camino de vuelta sobre la culpabilidad. Que por cierto, claro que aparece la culpabilidad en el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo en un momento determinado dice, iré y le pediré, Padre, perdóname. Él sabe que ha causado un daño. Claro que Jesús lo deja claro a esto en la parábola. Pero por encima de las cosas, Jesús habla de una profunda necesidad o de una profunda insatisfacción de esta persona. Pero la enseñanza de la parábola es el camino de vuelta. Es volver a la casa. Es la casa del Padre, es el ambiente de la casa, es el gozo y la fiesta de la casa. Pero Jesús, te decía, mostró el arrepentimiento como un volver. Y el resultado de esto es la satisfacción plena del alma. Mira, dice en Lucas, en la parábola, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre
tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Bueno, este es otro tema también, porque aquí hay un verbo muy claro también en griego. Y habla de una acción concreta, no habla de algo estático. Esto es deliberado en Jesús. Jesús no está diciendo, tuvo un momento de recapacitación y de apesadumbramiento. Bueno, sí, ¿no? Apesadumbramiento. ¿Sí? ¿Correcto? Estas dos son las que saben de letras, por eso yo miro siempre para allá, ¿vale? De apesadumbramiento, porque luego viene y me dice: mira, Dani, que... No, yo cuando viene y me dice: ¿sabe qué? Te iba a hacer un comentario. Digo: ya está, ya metió la pata. Bueno, podría haber dicho: Jesús se sintió muy mal y lloró. Jesús dijo: se levantó y vino. Claramente Jesús habla de una acción. Pero también hay otra acción aquí, que es el Padre cuando lo ve, que lo vamos a ver en unos minutos. Es interesante. Y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello, y le besó. Y el Hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Iba a decirle: hazme como a uno de tus jornaleros, pero aquí Jesús dice que en la parábola que él cuenta, que el Padre no le da tiempo a degradarse, diciendo: no soy hijo, sino que lo abraza y le dice: sí, eres mi hijo, ¿no? Y el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzad en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. No te explico tanto esta parábola que no voy a redundar más. Pero en esta confusión muchas personas no entienden lo que es arrepentirse porque nunca se sienten culpables. A veces porque el diablo les tiene metida comida a la cabeza, con orgullo. Y en otros casos simplemente porque ven tanta maldad alrededor, o a veces han sufrido tanto daño que las actitudes que ellos tuvieron en comparación con el daño que les hicieron fueron actitudes inocentes. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Gente que te va a decir: pero si yo he sido una víctima toda mi vida. Y tú les escuchas lo que te dicen y es verdad. Fueron víctimas de malos tratos, fueron víctimas de tantas cosas. Hace poco una chiquita que se suicidó, yo te lo contaba, estaba haciendo su doctorado y se suicidó, 20 y tantos años. Ella decía: a mí me mató el abuso sexual desde mi niñez. A mí me mató las peleas en mi casa, la separación de mis padres. A mí me mató el maltrato. A mí me mató cómo me trataron algunos psiquiatras. A mí me mató cuando me encerraron en un psiquiátrico como si fuera una delincuente y era una enferma. A mí me mató y lo que voy a hacer es simplemente culminar con toda la muerte que he traído desde pequeña. Y tú, si lo miras claramente, te vas a dar cuenta que has sido víctima de algo que para mí es directamente un ataque diabólico para destruir una vida. Sin embargo, esta persona se debe arrepentir, sí. Ahora, si tú llevas el arrepentimiento solo a un nivel de culpabilidad, probablemente esa persona jamás entenderá lo que tú estás diciendo. ¿Lo entiende a esto? Amén. Entonces, perdonen que... por eso muchas personas no entienden esto. ¿Sabes? A veces se te queda la cara de tonto cuando quieres hablarle a alguien sobre el arrepentimiento y te dice: pero yo siempre fui una buena persona. Hay que arrepentirse, ¿no? Está en la calle haciendo evangelismo y dice: arrepiéntanse de sus pecados. Y la gente te dice: pero yo siempre he sido buena gente. Bueno, y nosotros empezamos a buscar algo, a ver en qué ha hecho mal. Y volvemos a esto. A veces creamos un ambiente que nos ponemos en una plaza a pegarle palo a la gente, como que toda la gente es mala y nosotros somos buena gente, ¿no? Estamos por encima del bien y del mal y estamos en el pedestal de las estatuas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Se te queda a veces esta cara que quieres hablarle a alguien sobre el arrepentimiento y te dice: pero siempre fui un buen chico, yo no hice nada mal a nadie, yo respeto, estudio, ayudo, yo dono sangre una vez al año. Es bueno, ser buena gente. En la Biblia, te lo vuelvo a decir, el arrepentimiento en relación a Dios es algo mucho más elevado que la idea de la culpa. Es retornar a Dios, es volver a Dios. Es shub, es volverte. No se trata de que si te sientes o no te sientes culpable, sino que los seres humanos desde el principio estamos caminando con la luz y el calor de Dios en la espalda y en el rostro, el frío y la oscuridad de la noche en la que nos vamos metiendo día a día.
A veces porque somos mala gente y en otros simplemente porque este camino nos llevó. Y eso es lo que llevamos dentro del alma de aquel viejo Adán y de aquella vieja Eva. Y hay un momento en la vida en la cual necesitamos volver y poner el rostro hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Te vas a sentir culpable algunas veces y en otras veces no vas a sentir culpa. Da exactamente lo mismo. Si vas a ser responsable de que caminaste, aún el mundo te dio testimonio. Aún el sol que sale todas las mañanas para ti te da testimonio de que Dios te ama. Aún el volver a levantarte este día te da testimonio de que Dios te ama. Pero tal vez el primer día no te das cuenta de esto. Pero el día en que das vuelta tu rostro a Dios, te das cuenta cuántas cosas Dios puso delante tuyo. La parábola del hijo pródigo, aparece el otro hijo. El otro hijo nunca entendió el corazón del padre. El otro hijo estaba en la casa, pero nunca tuvo satisfacción en el alma. ¿Por qué? Porque siempre vivió de los recursos que él generaba dentro de la casa. Si fuera el mundo evangélico, siempre vivió de los recursos que su propio ministerio generaba. Era un hombre exitoso dentro de la casa, pero no estaba satisfecho. Estaba amargado y lo muestra con su carácter. ¿Sabes por qué? Yo te decía el domingo pasado, hay una película que habla de la belleza colateral. Esa belleza que nosotros a veces no vemos y está oculta en aquellos actos buenos. Tenemos que aprender a ver el corazón que genera las buenas dádivas de Dios. Aprender a ver el corazón que genera un buen regalo. Hoy es el cumpleaños de Tiago y el otro día me esforcé por comprarle un regalo, ¿no? Pero que sea grande, como a él le gusta. No vale mucho. No tenía dinero. Y su abuela se quedó hoy y viene el otro culto porque le está haciendo una tarta. Y le preguntaron, ¿de qué quieres la tarta? Y él dijo, de pickles, ¿no? ¿Saben qué es pickle, no? Pickle, ¿no? El cerdito de Winnie the Pooh. Así que la abuela está haciendo una tarta perfecta, le está saliendo pero perfecta, ¿no? Toda la forma de pickle y todo lo demás. Y yo hoy la veía a Lili trabajando desde la mañana temprano y anoche se acostó a las 3 de la mañana haciendo la tarta. Detrás de esa tarta hay un corazón que lo origina. Hay un pensamiento. Hay una mujer que está pensando en un niño que va a ser feliz cuando vea su tarta. Tarta que durará 10 minutos. Y en 10 minutos se irá. Pero hay un corazón que lo origina. Hay una belleza colateral de las cosas que vivimos. Pero a veces no lo vemos a eso. Y lo ves cuando empiezas a dar vuelta a tu rostro a Dios. La convicción de pecado tiene que ver con aquello de que te des cuenta que te saliste del camino de la vida y tienes que volver. Tienes que volver. Y que a veces no se trata tanto de culpabilidad, pero sí se trata de soledad, de insatisfacción, de sentimientos de que mi vida no tiene una razón clara de existencia. Y necesitamos volver a Dios. En algunos casos te sentirás culpable, en otros no te darás cuenta de la culpa. Lo cierto es que nosotros siempre, en nuestros actos, tenemos culpa de muchas cosas que suceden. Pero no se trata exactamente de eso, sino de volver a Dios. Porque al fin y al cabo lo que necesitamos es volver a Él, no sentirnos mal solamente. Entonces en la Biblia el arrepentimiento en relación a Dios es algo más elevado que la idea de la culpabilidad. Es retornar, es volver a Dios. ¿Sabes qué? Es un cambio de mentalidad. Mira, más que tienes que arrepentirte de, que no está mal, sería tienes que arrepentirte en relación a. Si vas al concepto correcto de arrepentimiento bíblico, no se trata tanto arrepiéntete de, porque entonces deberíamos decir siéntete culpable de haber hecho esto. Cuando hablas de arrepentimiento, literalmente, si vamos a un concepto correcto, deberíamos decir arrepiéntete con respecto a, porque arrepentirse literalmente significa vuélvete. Cambia el sentido del camino. Arrepiéntete con relación a Dios. ¿Lo estás entendiendo a esto? Es probable que alguien nunca se sienta culpable de sus actos, pero eso no significa que en algún momento no sienta que debe arrepentirse y volver a Dios. Esto lo dijo Pablo también, porque este arrepentimiento del que te estoy hablando tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio en la visión de la vida. Pero si hablamos entonces esto, significa que muchos cristianos evangélicos creen que están arrepentidos, pero no están arrepentidos. La diferencia es que no se sienten culpables. Es más, a veces no se sienten culpables porque se engañan a sí mismos, justificándose con la Biblia sobre sus malos hechos.
Y aún desde los púlpitos se hace tanto daño, pero como no se sienten culpables, nunca emprenden el camino de vuelta. ¿Lo entiendes a esto? ¿Amén? Sin embargo, yo cada día le digo a Dios, Señor, quiero volver siempre mi rostro a ti. Yo no sé cuántos están viendo la luna en estos días. Hay una luna preciosa sobre Granada al menos. Creo que sobre el mundo entero, pero bueno, sobre Granada por lo menos, ¿no? Ya que los días son tan calurosos, por lo menos la luna en la noche es preciosa, ¿verdad? Es una luna llena. Yo quiero vivir así, luna llena. Yo les decía hace un tiempo atrás, en mi país hay una canción que dice, la luna es un terrón que alumbra con luz prestada. Yo siempre le pido a Dios que la luz de la presencia de Dios me dé en el rostro, no tenga cuarto creciente o cuarto menguante. Cuando yo me doy cuenta que parte de mi vida empieza a tener frío, es porque no estoy frente a frente, cara a cara con mi Dios. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con estar cara a cara delante de Dios. No en cuarto creciente o cuarto menguante. ¿Entiendes lo que te digo, verdad? No con un poquito, sino cara a cara. Poder decirte, quítate la mascarilla, que no solamente quiero verte los ojos, quiero ver la expresión de tu rostro. Quiero que estemos cara a cara. Cuando un padre le dice a su hijo, hijo, levanta la cara y mírame. Mírame, hijo. Aquí no se trata de que te sientas culpable o no. La culpabilidad te hace bajar los ojos, hijo. Pero si tu papá te está diciendo, mírame a la cara, no es para que se sientas culpable, sino para que volvamos a tener comunicación, comunión, unidad, un camino corto entre los dos. La culpabilidad siempre te llevará a estar detrás de la puerta de tu cuarto, hijo. Pero el arrepentimiento te llevará a mirarme a los ojos. Te lo vuelvo a decir, el arrepentimiento tiene que ver con volver el rostro hacia alguien. Cuando tú le dices a tu mujer, perdóname, no solamente estás diciendo me siento mal por haberte hecho daño, ¿sabes lo que estás diciendo? Quiero estar unido a ti. Es probable que cuando tú hagas esto, estés pensando, no importa quién tiene razón realmente. Me da lo mismo si lo tiene ella o lo tengo yo. Lo que yo necesito simplemente es que tú y yo volvamos a tener un camino corto. En que tú y yo podamos volver a vernos a la cara. Es volver a Dios, es un cambio de mentalidad. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 decía, a vosotros, mira, en el capítulo 4 Pablo viene hablando acerca de un montón de pecados. ¿Y qué dice Pablo? Ya no andéis como ellos. Ya no andéis como... Ahí se le ve el plumero de la colectividad, ¿no? De judío. Pablo dice, no andéis como estos gentiles, como los goy, ¿no? Como los goyim estos. No andéis como los gentiles. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, con la cabeza para otro lado, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a lo deseo engañoso. Y mira lo que dice aquí, y renovaos en el espíritu de la mente. ¿Sabes lo que está diciendo? Arrepiéntanse. No está hablando de siéntanse culpables, está diciendo cambien la manera de pensar con respecto a Cristo. Vuélvanse a Él. Vuélvanse a Él. Dejen de mirarlo como alguien lejano mientras vuestras vidas aquí, hermano, esto que está hablando Pablo aquí tiene que ver con la semilla de la perversión en muchos aspectos del cristianismo moderno también. Un Dios que está por allá arriba y los seres humanos aquí, ese es el Dios de los griegos, el Dios de los romanos, el Dios lejano, el Dios que habita en esos cielos platónicos y aristotélicos. Pero aquí abajo los seres humanos viven cuando los dioses desean intervenir y viven bajo la predestinación de los dioses. Si los dioses lo determinaron, así será. Y Pablo decía, no anden así. Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido y mientras piensan eso, están constantemente en lujurias, en robos, en barbaridades, pero al mismo tiempo piensan en un Dios lejano, pidiendo que de vez en cuando, en forma mágica, esos dioses intervengan en su vida. Ese no es el Dios de mi pueblo, decía Pablo. Por eso dice, no anden como los gentiles. Ellos tienen otros dioses, no metan la visión de otros dioses en vuestro corazón. Cambien vuestra manera de pensar. Vuelvan vuestro corazón y vuestro rostro a Dios. Por eso te decía recién, jamartía, errar el blanco, salirte del camino, errar en la senda de la vida, ir por otra senda. Y la convicción de pecado es la convicción profunda de que tienes que volver a poner los pies sobre un camino correcto, que es el camino de la vida. Y al fin y al cabo es el camino que Dios te trazó.
Como te dije recién, en el Antiguo Testamento aparecen 2 palabras para definir esto. Y una de ellas, te decía recién, tiene que ver con girar. Y esto lo debemos experimentar en todos los aspectos de la vida. Por eso te decía recién, necesitamos mirar a Dios cara a cara, hermano. Volvemos a estas terminologías hebreas tan conocidas y tan lindas. Panim significa rostro, pero también muchas veces panim es presencia. Y cuando Dios le dice a Elías, cuando Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, literalmente dice, vive Jehová en cuyo panim estoy. Vive Dios delante de cuya cara estoy yo. Ese es el fruto del arrepentimiento. Vivir y caminar siempre cara a cara con Dios. Yo te decía el domingo pasado, cuando yo comenzaba mi ministerio, y Dios me había llamado a salir de Argentina, y tenía 25 años, y no tenía las credenciales, y necesitaba 10 años para tener credenciales, y ser enviado como misionero. Yo decía, Señor, yo quiero salir en condiciones. Y vino esta mujer a dormir a mi casa, a comer, y se quedó en casa, y a la mañana me dijo, no pude dormir porque Dios estuvo toda la noche hablándome de ti. Ella me dijo, lo que Dios me ha dicho, mientras estaba orando por ti, Daniel, no pude dormir pensando en ti. Era una mujer de casi unos 60 años, pues yo era su hijo prácticamente, y me dijo, trae a tu mujer, ¿no, Lili? Yo quiero hablar con los dos, y me hablaba con la ternura de una mamá, y me dijo, mira, Dani, toda la noche estuve orando por ti. Yo no sé lo que tú vas a hacer en el futuro, en la vida, pero Dios me ha dicho esto, ve y dile a mi siervo, ¿desde cuándo necesito yo credenciales para levantar a un siervo mío? No están mal las credenciales, pero ese día ella dijo, me ha dicho Dios, dile a mi siervo Daniel que su credencial tiene que ser la credencial de Elías, quien decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Si Daniel todos los días de su vida vive en mi presencia, yo le abriré las puertas que necesite. Y yo me sigo emocionando como si me lo hubiera dicho esta mañana. Pero con el paso de los años, en mi madurez y en los golpes de la vida, yo me di cuenta que vivir en la presencia de Dios no era un acto mágico, era un acto de arrepentimiento constante, de asegurarme de que siempre mi cara estuviera en dirección a la cara de Dios. De que nunca caminara ni siquiera de medio costado, de costeleta así, ¿no? Sino de frente. ¿Lo entiendes a esto? Cada vez que yo recuerdo esto, yo recién antes de pasar a predicar estaba allí, me apoyé en la pared y le dije, Señor, perdóname por todo lo que haya hecho mal. Yo necesito estar contigo. Yo no quiero estar con los ojos bajados delante tuyo. Quiero poder mirarte cara a cara. No te hablo de culpabilidad, te hablo de volver el rostro a Él. De asegurarme de que en mi expresión, porque rostro simboliza la expresión de un ser humano. Rostro tiene que ver con la mirada. Ese es el rostro de Dios. Dios no tiene rostro físico. Es la expresión de Dios. Son las expresiones de Dios. Es la expresión no verbal de Dios. Ese es el rostro de Dios. Cuando Dios no necesita hablar para que te des cuenta de lo que Él está haciendo. Eso es mirar el rostro de Dios. Es la expresión no verbal. Tienes la palabra, pero tienes el rostro. Y tú sabes, cuando vives mucho tiempo con una persona, que no hace falta que la persona hable, le ves la cara y ya sabes. Es la expresión no verbal. Es mirarte a la cara y saber lo que estás sintiendo. A mis hijas yo a veces les digo, hija, ¿qué te pasa? Nada, papá. Nada que me quieras contar, ¿verdad, hijita? Estoy delante tuyo, tu cara me muestra lo que sientes. Estar cara a cara con Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. No te estoy hablando solo de culpabilidad, pero también es cierto que la culpabilidad es un acto de madurez, No puedes pensar que las lágrimas del que está al lado tuyo son culpa de él mismo, de ella misma. Tal vez de tu brutalidad y de tu cabezonería. Pero te puedo asegurar que la culpabilidad no es garantía de que vuelvas tu rostro a Dios. Tenemos que aprender a volver nuestro corazón a Dios. Eso es volver nuestra mente, nuestro pensamiento. Es un acto de humildad. Es un acto de sencillez. Amén. Levantándose vino a su padre. ¿Me ayudas, Brian, porfa? No voy a cantar la última que cantamos, ¿no? Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Te dije recién, aquí está la otra acción maravillosa. Lo vio. El camino de vuelta
siempre te va a situar frente al rostro de tu Padre. El camino de vuelta siempre te va a situar delante de los ojos del Padre. La culpabilidad no necesariamente. Vas a hablar con gente en la calle y te va a decir, yo no me siento, yo no soy malo. ¿Por qué vienen los evangélicos siempre a decir que todos son malos para que se conviertan? Y estamos buscando alguna maldad de que se tienen que arrepentir, porque ni nosotros sabemos lo que es arrepentirse. Arrepentirse significa tornar, volver. A veces significa estar en lágrimas, dolor, tristeza. Y habiendo sido víctima de los abusos más grandes, nadie te está diciendo que eres culpable de esos abusos. Simplemente te estamos diciendo que vuelvas ahora en tu camino hacia la casa de tu Padre. Es volver a casa. Es volver a casa. Es volver el corazón. Es volver a sentir lo que Dios quiso que sintiéramos. Hablando de Tiaguito, le dice, vaya abuela, ¿no? Y la abuela lo sube, está sacando unos brazos la abuela. Y él quiere tres cosas. Estar con la abuela, mirar como ve la abuela y no desde aquí abajo. Porque él está siempre mirando lo que hace su abuela, pero cuando la abuela lo tiene en los brazos, él mira lo que la abuela hace y se siente partícipe de lo que la abuela hace. Y luego dirá, lo hicimos. Y lo hizo la abuela. Y sentirse seguro en los brazos de la abuela. Exactamente lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Por eso, en este concepto de arrepentimiento nos hace entender la comunión, el estar cara a cara con Dios, el estar frente a Él. Mira, nunca te olvides de la gran bendición, que es la bendición de Aarón. Números capítulo 6, siempre lo hacemos con cada vez que se presenta un niño, cada vez que alguien se casa, cada vez que alguien se bautiza. Yo lo bendigo así, cada vez hoy haré con Tiago, a mis hijas, se lo he dicho tantas veces, Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Y luego ¿qué dice? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Ponga en ti la paz. Que Dios levante la cara y te mire a los ojos. Esta es la parábola del hijo pródigo. El padre levantó la cara, dice, y lo vio. Dios te conceda que siempre puedas estar delante de los ojos del Padre. No es que el Padre no lo ve, es que tus ojos están para otro lado. Es que tu rostro está en otra dirección, aunque prediques desde un púlpito. Por eso, por último, esta es la gran satisfacción del arrepentimiento. Es la satisfacción de la casa. El rey David decía, Salmo 51, a ver si me da tiempo, vamos a tratar de hacerlo rapidísimo, ya me estoy pasando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Claro que se sentía culpable, claro que había cierta culpabilidad, porque se da cuenta que el dolor que tiene es por su pecado, pero no es el centro de este salmo. El centro de este salmo es, ayúdame a volver a casa. Y dice, mi pecado está siempre en mí, contra ti solo he pecado. Mira, mi hermano, el Salmo 51 es la parábola del hijo pródigo en el Antiguo Testamento. Y versículo 5, aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7, purifícame y seré limpio, lávame. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Pero mira lo que dice el versículo 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y escúchame bien, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y mira esto, y devuélveme, ¿qué dice ahí? El gozo de tu salvación y espíritu nuevo. ¿Sabes lo que es el gozo de la salvación de Dios? Es la satisfacción de estar en la casa del Padre. Sentirme satisfecho, estoy de vuelta en casa. Estoy de vuelta en casa. Estoy en la casa de mi Padre. He vuelto a casa. Me siento satisfecho, me siento satisfecha.
Hay miles de cristianos evangélicos que viven sintiéndose culpables, pero viven con el alma totalmente insatisfecha porque nunca emprendieron un camino correcto de vuelta a casa. Porque caminan mirándose a sí mismos, porque miran para otros lados, no tienen convicción de pecado porque sus pies están en el camino correcto, pero sus ojos están en el sentido contrario. No te hablo de culpabilidad, te hablo de que el Espíritu Santo te haga ver que tienes que volver tu rostro a Dios, tu corazón a Dios. Yo estoy en mi casa. Sí, pero hace tiempo que no miras a tu mujer a la cara con sinceridad. ¿De qué te sirve estar en la casa si eres un desconocido para tu familia? Eso no es estar en la presencia, no es estar cara a cara, no es disfrutar del gozo, la satisfacción de la casa. Yo quiero volver a casa. Yo quiero estar en casa. He hecho viajes larguísimos por un montón de lugares. Siempre mi anhelo, mis hijas eran pequeñas, era volver a casa. Era volver a casa. Era estar en casa. Mira, esto del gozo. Ahí en Lucas, en todo lo que venimos hablando de la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15. Antes se habla de las parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida, ¿no? Y Jesús dijo, cuando la mujer encuentra la moneda, así hay gozo delante de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Habla de una satisfacción profunda, porque gozo no es solo alegría, es satisfacción profunda. En el cielo, como que el ambiente del cielo es de satisfacción. Es de satisfacción plena. Como que el ambiente del reino de los cielos, aún en su manifestación aquí en la tierra, es un ambiente de satisfacción plena. David decía, quiero vivir ese gozo. Esto también aparece en Nehemías, cuando vuelven para restaurar Jerusalén y se dan cuenta que hace mucho tiempo dejaron atrás la ley de Dios, el camino de Dios, la Torá, los caminos. Y tanto Esdras como Nehemías leen la ley y el pueblo llora. Y dice el capítulo 8, versículo 8, y leían el libro de Dios claramente y le ponían sentido de modo que se entendiese la lectura. Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, y los levitas. Y entonces dijeron, día santo es a Jehová nuestro Dios. Mira lo que dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Sabe lo que significa esto? Se sentían con una profunda culpabilidad por haber hecho lo malo. Y Dios pronto les dice, salgan del estado de la culpabilidad y caminen hacia mí. Y dice lo siguiente, id y comed grosura, hagan un buen asado argentino. Id y comed grosura y bebed vino dulce. Amén. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Invítenlo al Pringle, que le gustan los asados también. No tiene nada, porque día santo es a nuestro Señor. ¿Sabe? Yo no lo digo en broma. A veces yo hago algún asado así y invito a alguien porque eso en la Biblia enseña la ofrenda de paz. Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Literalmente en hebreo no habla de satisfacción ya aquí. Habla de la alegría de Dios. Exactamente los mismos términos que luego aparece en la enseñanza de Jesús diciendo hay gozo, hay alegría en el cielo por un hijo que vuelve a casa. Es este principio, la alegría de Dios por los hijos que han retornado. Es la alegría, es la fiesta de la casa del Padre, es el becerro gordo, es la fiesta por el hijo que ha vuelto. Es la satisfacción del camino de vuelta a casa, del verdadero arrepentimiento, no de una mera culpabilidad, ni una eterna manifestación de culpa y culpa y culpa, sino de la satisfacción de poder tener esta unidad con Dios. Y dice, hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque día santo es Jehová, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se le había dicho. Por eso la verdadera satisfacción no son los recursos con los que vivimos, sino el sentido para el que vivimos, la razón para la que vivimos y el estado en el cual nosotros vivimos. Puede que no tengas absolutamente nada, pero puedes aprender a gustar de la profunda satisfacción de la unidad con Dios.
de tener un corazón que está unido a Dios. Este es el verdadero arrepentimiento. No se trata de que si te sientes soy culpable o no culpable por algo, sino simplemente de que decidas volver tu rostro a Dios y decidas caminar en dirección a Él. Por eso es la satisfacción del sentido correcto, pero también la satisfacción del propósito eterno, de mostrar el camino a la casa, de mostrar el camino de arrepentimiento a otro. Por eso, hermano, vamos a mantener una conducta de verdadero arrepentimiento. Amén. De volver siempre, siempre a Dios, de buscar estar cara a cara con Dios, no de vivir en la magia, a ver si me cambia la vida, voy ahí, me quedo en un culto, a ver si pasa algo y se me cambia la vida. No es cuestión de magias. Hago lo que quiero y cada tanto pido oración por esto y después otra vez. Necesitamos volver, caminar, tornar, emprender el camino de vuelta, como si se tratara de un termómetro. Vamos a contemplar la satisfacción del alma, como si fuera un termómetro. Mis niveles de satisfacción, ¿sabes dónde se ve también? En la queja, en el mal carácter. No estás satisfecho. Hablas mucho de Dios, pero vives amargado, quejándote por todo, regañando a todo el mundo. El perro te teme cada vez que viene de trabajar. El perro sale en medio porque es el primero que cobra la primer patada. Y después todo el mundo, todo está mal, siempre la comida está fría, siempre el agua no sale correctamente. Y vivimos mal, estamos amargados, estamos insatisfechos. Somos buenos religiosos, pero insatisfechos, porque hemos hablado de culpas. Nos preparamos psicológicamente para rechazar la culpabilidad, pero nunca emprendemos el camino de arrepentimiento. Y vivimos mal y vivimos tristes en el alma. Por eso hoy vamos a tomar una decisión de decir, Señor, yo quiero estar corazón a corazón contigo. Quiero poder estar delante tuyo. Y si se ve una mancha en mi ropa, Señor, lávame. Amén. Como decía el rey David. Por eso vamos a disfrutar del gozo, la satisfacción de la casa. El gozo es saber que todo está en el reino y que Dios controla todas las cosas en su casa. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, queremos adorarte, queremos darte gracias, queremos honrarte ahora, adorarte con todo el corazón y con todo el alma. Y queremos, Señor amado, volver nuestros ojos a tu presencia. Queremos tornar nuestros ojos hacia ti. Queremos asegurarnos de que hemos emprendido un día el camino del arrepentimiento. No el camino de la culpabilidad eterna, sino el camino que nos lleva siempre a tu presencia. Hemos orado tantas veces que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nuestras casas, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Hoy yo te lo ruego, Señor. Por eso en este lugar nosotros volvemos el rostro hacia ti. Ahora, Padre, te pedimos perdón por vivir culpando a los demás de nuestros problemas. Te pedimos perdón por vivir buscando culpables de los hechos que suceden. Y decidimos, Señor, poner los ojos en la casa, en buscarte a ti. Dejar atrás, Señor, no importa quién tenga las culpas de lo que haya sucedido. Ahora necesitamos caminar de vuelta a casa. Buscar la abundancia de pan, pero no solamente la abundancia de pan, sino el amor que genera esa abundancia de pan. Hoy necesitamos, Señor, volver a tener un encuentro profundo con el amor del Padre. Hoy, Padre del cielo, en este lugar queremos alzar los ojos y mirarte a ti. Perdónanos, Señor, por todas las cosas malas que hemos hecho. Y te ruego por todas las personas que hasta ahora, Señor, siempre estuvieron escudándose en que no son culpables de nada porque han sufrido tantas cosas en la vida. Y nunca pensaron que necesitaban arrepentirse, porque les hicieron pensar que arrepentirse era ser culpable de las cosas que sucedían. Y tal vez ellos mismos decían, pero si has sido víctima. Yo te ruego que tu Espíritu Santo ahora les dé convicción del verdadero arrepentimiento, que es de volver a situarse en el camino correcto, de volver el rostro a tu presencia, de volver a estar contigo cara a cara y de volver a sentirse hijos e hijas tuyas. Perdónanos, Señor, por las veces que en lugar de hablar del camino, hemos hablado de los hechos maliciosos que ellos tuvieron. Perdónanos, Señor, por haberles transmitido solamente culpa y culpa y culpa. Perdónanos por las veces que en nuestro matrimonio y en nuestras casas solo transmitimos queja y culpabilidad y nunca hemos transmitido el camino correcto. Perdónanos, Señor, por las veces que a nuestros hijos le hemos transmitido culpabilidad y expectativas y nunca le hemos enseñado el camino a tu casa. Le hemos enseñado
que todo lo que hicieron está mal, pero nunca le hemos enseñado cuál era el camino correcto. Yo te pido, Padre, que me perdones, que aún perdones en mi ministerio todos los errores que he cometido en esto. Y te ruego, Señor amado, que ahora tu pueblo levante los ojos y camine hacia tu presencia. Hoy, Señor, nos dirigimos hacia ti. Alzamos los brazos en tu presencia. Y como decía el rey David, haz que vuelva el gozo, la satisfacción profunda de estar en tu casa. Y que mis hermanos, como en el libro de Nehemías, puedan experimentar la alegría de Dios con los hijos en la casa. Que puedan vivir en estos días la fiesta de la casa y la alegría del Padre de tenerlos en comunión con Él. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Su amor, vamos a orar, vamos a adorarle. Libre de vamos a volver a Dios. Vuelve tu rostro, vuelve tu rostro. Vuelve tu rostro a Él. Míralo a Él. Mañana, la semana que viene, cuando te des cuenta que tu rostro está mirando hacia otro lado, dile: Señor, que tu Espíritu Santo me dé convicción de que estoy mirando hacia afuera. Quiero volver mi rostro a ti. Esta es la convicción de pecado. Y Dios hará juicio y justicia. El diablo ya ha sido juzgado, pero tú no apartes tus ojos del camino correcto. No apartes tus ojos. Con la convicción de pecado, Él nos mantiene en la senda correcta. En la senda correcta. Soy hijo de Dios. Señor, gracias, gracias, gracias porque tú nos recibiste en casa, pusiste un lugar junto a tu mesa y nos reservaste espacio para estar con nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por esa invitación constante. Oh, querido Rey, queremos vivir en la casa del Padre. Queremos movernos en esa comunión cercana e íntima contigo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendice a tu pueblo a lo largo de toda esta semana. Tu gracia esté sobre su vida, sobre su economía, sobre todas las cosas, Señor, sobre su trabajo, todas las cosas que hacen a la vida, oh Rey. Oh Padre del cielo, desbarata todo plan del diablo para perturbar, para dañar, para afligir. Derrama de tu gracia, te encomendamos toda esta semana. Señor,
Bendice desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, desde el más anciano hasta el más nuevo, al más joven, al más pequeño, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y permítenos vivir constantemente de cara a ti, Señor. De cara a esa gracia, de cara a esa misericordia. Espíritu Santo, tú que fuiste enviado para socorrernos en nuestra debilidad, para convencernos, para atraernos hacia ti, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos. Recuérdanos la palabra sembrada y que esa palabra produzca el fruto para el cual ha sido soltada. En el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos a tu gracia, Rey.